Buenos días. Hola chicos. ¿Qué tal? A ver, hoy es 6 de abril. Un domingo, Domingo. y casi primer día de verano en Barcelona. Sí, fantástico. Hace como 23 grados. Sí. Yo llevo esto solamente porque si no me quemo como una loca, pero porque me he olvidado crema solar. Pero Pero bueno, normalmente manga corta, súper bien. disfrutaréis muchísimo. Manga corta. Con la manga corta. Bueno, ya Magna, está. yo he dicho No es Spanglish. Sí, mi cerebro hace magna carta siempre con esto. Manga corta. Manga corta. O de tirantes completamente. Mira, Fantástico, eso sí. fantástico. Pues, ¿qué hacemos aquí? A ver, estábamos con unos amigos de nosotros, como de Hilaria, más, Sí. y estábamos juntos para tener Comer algo, comer algo un café y tal. y al lado del mar, porque está súper bien, todo Barcelona está en playa ahora mismo, Sí. y estamos en Poblenou. Poble no. Salimos de nuestra zona de confort, Sí, normalmente. Aquí venimos normalmente cuando hay visitas y tal. Hay que decir que la parte un poco guiri internacional de Barcelona es Poblenou. sí. Era un barrio muy industrial y tal, y ahora se ha puesto muy de moda, hay muchas cafeterías, muchas casas nuevas y tal, y los que pues no somos de Barcelona normalmente queremos vivir aquí, Eso sí, cerca del mar, eso sí. y eso pasa que muchas veces venimos aquí o en Gracia para tener nuestros cafés o comida con amigos, ¿vale? Y para disfrutar, cuando estamos aquí, para aprovechar, tenemos nuestro mercado, unos de favoritos, Sí. se llama Palo Market, y hacen solamente un fin de semana de cada mes. Y el primero, El sí. primer fin de semana. Hoy es esto, como el primer fin de semana de abril. Sí. Y vamos a entrar y puedes comprar billetes por solamente 5 euros. Vamos a solo poner para... el enlace, Sí. si queréis, si pasáis por aquí en primero de mes. Correcto. Nosotros tenemos mucha suerte, normalmente cuando vienen visitas, siempre son primeros de mes y a todos le encanta, ¿no? Claro, sí, porque hay como casi mismo tiendas como food truck y tal, como hay como stand de Moritz, Aperol, y otras cosas como un poco World Kitchen. Tenemos todo de como Middle Eastern y española, mexicano, tenemos todo. Dulces. Y vamos a mostrar salado. también de dentro, y hoy estamos aquí por eso. Vamos a tener nosotros unos cafés, pero Sí, no vamos a comer. muy curioso para ver porque hay música, normalmente live music por mañana, y Sí. también hay 2 turnos. Sí, Este turno es hasta las 5, ahora mismo está como 2:30, ¿no? 2 Sí, y 2, 5. 2 y 5, y vamos a estar hasta casi 5, y después van a cerrar. Sí. Y van a abrir otra vez a las 8 Sí. y hasta noche, creo que. Me encanta porque van a tener vídeos Sí. de Navidad y luego un vídeo de... Eso sí, eso sí. Es así, es así. Nuestro canal es un poco improvisación. Claramente. Y ya está. Vamos a entrar ahora mismo. Vamos a compartir con vosotros unas experiencias de dentro. Está súper chulo. Sí, Y- y otra cosa, Sí, aunque nosotros no comemos, vamos a enseñaros algunos food truck que nos gustan. correcto. Vale, Especialmente mi ¿Eh? favorito, 2 boludos de como Costillas con chimichurri. Chimichurri argentino. Uf, están súper Buenísimos, buenos. Vamos a ver buenísimos. juntos. Y nada, y Ya. hacer un plan diferente. Será un Sí. vídeo corto, pero vamos a aprovechar de este domingo y luego probablemente volveremos por la playa y vamos a enseñaros la playa de Barcelona. Eso sí. ¿Vale? Y ya está. Nos vemos dentro. Hasta ahora. Chao, chicos. A ver, Poblenou en catalán quiere decir pueblo nuevo, ¿no? Entonces tenemos esta parte edificios súper nuevos y esta parte casas bajitas que han sido reformadas y tal, y es como un contraste ¿no? de paisajes, ¿no? Luego hay también partes de naturaleza y tal. Para mí es muy bonito. Aquí es una de las entradas. Vamos a Sí. entrar juntos. Y atrás de esta parte, de estos árboles, tenemos Palo Market. Aquí, vamos. Vamos.
A ver, estamos aquí ahora mismo para entrar. Nosotros tenemos nuestros billetes online. Ella tiene nuestro barcode y vamos a mostrar ahora mismo y vamos a entrar. Y ya está. Mira, aquí está horarios. Siempre hay mucha gente, siempre, Sí, siempre, siempre. siempre es full. Pero puedes entender por qué hay. Ah, mira, mi dos boludos está allá. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Mira, en segundo turno hay allá con Aperol unos conciertos, live music. En este sitio, este Asian Food, hay unos mochis deliciosos. Mira, enséñalo. Estos mochis están brutales, de verdad, brutales. De verdad. Mira cómo está feliz ella. Huele tan bien aquí dentro, De verdad. Aquí hay partes de hot dog. Fritz Cola. Es como analcohólicos, bebidas analcohólicas. Es una marca, creo, catalana. ¿Vale? Luego hay sitio de burger, pulled pork. Hay de todo. Hasta ahora no tenemos nada healthy. Nada, y no va a haber mucho. Y luego hay como mesitas, cada uno coge las cosas y se sienta donde quiere. A ver, Bueno, donde se si encuentra, puedes encontrar. La comida mexicana es, creo que, la que más participa. As you see, you have families over here, especially in the first turn. You have more families, and then the second turn is a bit more. It is not wild, pero. Primer turno, familia. Sí, yo no sé por qué yo estoy hablando en inglés, porque hay mucha gente aquí que habla en inglés. Por eso. El primer turno es familia y luego hay más gente. Sí. Pero hay un poco de todo realmente. Correcto. Pero spritz, por favor, con este calor y entra también. Eso sí. Y tenemos aquí el parte de mexicano, un poco más. Mira qué color tenemos y aquí tenemos todos los salsas y Hacen tamales. tamales hacen. Mira, súper chulo esta decoración, súper chulo de verdad. Ahora mismo a nuestro favorito. Ella está muy contenta. Chalar y yo estamos obsesionados con
pequeños. A ver, Obsesionado. separamos. Eso está. Están aquí. Brutales. Y entre la mayonesa que tienen, uff. Mirad los edificios que hay, como edificios industriales que han sido como rehabilitados para hacer un recinto para Sí. eventos. Y dentro hay, si no me equivoco, hay un mercado, ¿no? Mercadillos. Mercadillos. Vamos a ver. Sí. La fábrica es muy famoso por sus empanadas súper bonitas. Tienes variedades como con berenjena, con todo. Y esta, mira. Son deliciosos. Y tenemos aquí taco, creo que. No, no es taco, Falafel. con falafel. Ah, mira, la primera cosa healthy que hemos encontrado. Ahora sí. Smoothies. Y aquí también tenemos mesas, está súper bien esta parte de Aperol. Pero de verdad todas estas mesas normalmente por toda la gente, no ningún marca tiene especial y tal, no tienes que hacer nada normalmente. Dulces. Dulces, claro, parte favorita de Hilaria. Hay mucha gente, por eso no podemos mostrar todo, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a hacerlo. Hay más dulces. Y hay un workshop aquí, pero no sé. Hacen normalmente workshop por niños también. Así. Ah, sí, por niños esto. Vamos a ver, aquí, más dulces. Sí. Y ahora un poco de Brek. börek griega, un poquito, mira. Sarma. Sí, hay sarma, hay börek, hay también baklava, es como parte un poco griego y también mediterráneo decimos, mira. Un catering. Sí. Y también tenemos opciones sin gluten, es importante, por cheesecake o tiramisu, es italiana. Cheesecakes. Sí, mira, cheesecakes, claramente estamos en España. Ah, mira, Otra healthy. opción Healthy, saludable. sí, Otra opción saludable, pero sin toppings. claramente. Con toppings es totalmente. Ah, mira, hay Stitch. And finally, Al final tenemos mercadillos como de ropa vintage y tal. Vamos a ver, veis que dentro de esta estructura hay parte de mercadillos de ropa, accesorios Sí. y tal. Vamos a entrar.
Ahora vamos a otra parte de este mercado. Aquí. Estábamos en parte pequeña. Y Aquí hay como artistas. Otra parte era como segunda mano, creo que, ¿no? Sí, la otra parte de segunda mano había como vintage de Missoni, de Gucci y Mira. tal. Y aquí hay más parte de creaciones, de jewelry, de joyería y tal, bisutería, velas. O, Mira, sí. ilustraciones. Qué chulo esto. Sí, puede ser. Sí. Ay, mira qué chulo. Qué chulo. Súper chulo todo. Sí. Para mí es como más interesante por nuestros... Ahora hablamos de nuestros amigos. ¿Qué podemos hacer? Pero Vamos a tener huéspedes, recuerdo. van a visitarnos y por un recuerdo, ¿qué podemos hacer por ello? Aquí es la parte donde hay todo el escenario para conciertos. Ahora mismo no hay ningún concierto, pero normalmente por las tardes y tal. Y hay como una parte para sentarse y tomar las cosas y luego una parte más privada allí, pasando por la fábrica Moritz, donde hay normalmente menos gente. Bueno, hoy decir menos gente, pero mirad qué clima hoy, qué buen día que hace. Sunny day. Mira qué chulo está. Estábamos dentro allá Sí, y ahora aquí. mismo fuera y mira qué chulo está. Es que edificio. Sí. me encanta como el antiguo con toda la parte de naturaleza, árboles, queda súper bonito. Y aquí hay una parte como escondida. Que esta parte es importante si quieres de verdad sentar. Sí, bueno, Porque- vamos a intentarlo. Es más fácil encontrar sitio, pero ojo, hay mucha gente ahora mismo también. Normalmente hay menos gente aquí porque nadie ve hasta el final, pero ahora mismo está lleno, llenísimo. Y también es casi primer día que tenemos muy buen día en Barcelona. Todo el mundo está fuera. después de un mes de lluvia. Sí. Pero mira ahora cuánto chulo es. Ella es contenta. Yo soy. Gracias a ella. Gentle breeze whispering through the trees. Otro escenario aquí, mira, hay un DJ. Pero ahora mismo todo full, no hay ningún sitio para sentar. Normalmente esta parte también tuvimos unos tiendas para comer, pero hoy no hay. Hoy solamente hay esta bar, Escenario. ya está.
y ya está, súper chulo, de verdad, estar aquí Es muy da bonito. otra energía. Sí, además que hay un contexto, hay gente de todo el mundo y tal, es como muy, muy chill. We were together here in the... Aquí, no, aquí. porque hablo en inglés siempre. Aquí en el Palo Alto con esas chicas Sí. que tienen un stand fabuloso Mira, y hemos comprado unas cuantas cositas, claro. Y si quieres, tienes aquí para seguir Y ellos. eso, Y eso también. Por su Instagram. muy monas. Gracias, Muchas chicas. gracias. Chao. A ver, no hemos visto, pero aparte de, como al lado de esta perol, tenemos un chulo jardín. Mira, Es que hoy los colores son fantásticos. de verdad, con esta luz tenemos ganas de hacer vídeos, de verdad, muy alto. A ver, ¿toda Barcelona está? ¿O en Mira. la playa o aquí? Así. Ahora mismo hay demasiada gente Demasiada. y por eso un café tampoco es una opción, desafortunadamente, no queremos esperar tanto, pero estábamos aquí, como hemos disfrutado de verdad Sí. y vamos a salir poco a poco ahora mismo. Vamos a coger un café e irnos delante de la playa. Feeling of peace surrounds as nature's beauty is found in the stillness of the air. A sense of calmness does share. The world seems to slow down as we soak in the sun's golden crown.